¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast de Bien Nutrir. Es un gusto estar con ustedes y también contigo, Moni. ¿Cómo te va? Bien, Yarek, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, pues bienvenidos efectivamente a otro episodio más de Bien Nutrir, el podcast, y ahora en YouTube también. Y pues el día de hoy, hablando de otro de los alimentos, pues muy socorrido, otro de los grupos de alimentos muy socorrido y que es muy común, pero que de repente olvidamos todas las propiedades nutrimentales que tiene este grupo, que son las leguminosas. Así es, Moni. Y yo diría que es poco valorado. Ajá, muy poco Cuando, valorado. cuando es un error, porque tiene grandes beneficios, ¿no? Les hemos estado hablando de que la miel tiene grandes beneficios y la dieta de la milpa, pero es que en realidad sí, yo creo que son alimentos que tenemos muy olvidados, no están en nuestro radar y deberíamos de tenerlos más presentes, porque particularmente las leguminosas, pues sí es una familia de alimentos que pues va a tener características muy puntuales y que van a contribuir a, pues, a nuestra salud. Sí, claro. Yo, por ejemplo, la parte de la pediatría me enfrento directamente a que es uno de los grupos que los niños es así de, y no me lo voy a comer, no quiero. Por más que tú les trates de meter ahí habas, chícharos, no digo, habas, lentejas, Garbanzos. garbanzo, algo así, lenteja. No, la verdad es que sí es muy difícil. Poquitos son los que de verdad aceptan alguna preparación, incluso en los adultos, ¿no? De repente Ujú. también hay cierta resistencia a este tipo de alimentos. De repente he visto que en algunos platillos que son complemento como de otro tipo de dietas, por ejemplo las alubias, que son muy de otras Ujú. preparaciones, de la fabada, de estos guisados españoles, medio se los comen, pero porque tienen otros elementos, ¿no? Pero así solitos es difícil que se los coman. Y yo digo, bueno, a mí sí me gustan así con el tazoncito de las habas y estármela comiendo. La verdad es que se me hace un alimento increíble. Sí, sí lo es, porque además, em, pues tiene en promedio el 40% de proteínas. Imagínate, claro. De hecho, se considera que de los vegetales es la principal fuente de proteína, ¿no? Ajá. Entonces, para quienes muchas veces buscan una dieta alta en proteína, pues qué mejor que introducir leguminosas, que además son alimentos pues de muy fácil acceso, ¿no? Y su preparación pues es relativamente también sencilla, Moni. Sí, o sea, se puede incluir en diferentes platillos y todo, Yare, pero por alguna razón no lo valoramos lo suficiente como para, pues, sí incluirlo. O no sé si Sí, los sabores de repente tiene que ver, que es un poco más simple, por así decirlo. pudiera ser, ¿no? Y que de repente causa algunos estragos, pero en realidad tiene muchos beneficios y lo voy a leer porque no quiero omitir nada de lo que nos aporta las leguminosas. Entonces tienen hierro, zinc, Ujú. tienen pues complejo B, no todo, pero sí tienen vitamina B1, B2, B3, B5, que es el ácido fólico del que hemos hablado, tienen vitamina B6, tienen también vitamina C, tiene cobre, magnesio, estos aminoácidos de origen vegetal que les decíamos, ¿no? Que es lo que hace que sea una alta fuente de proteínas. Y bueno, pues aparte los carbohidratos que nos da, que nos aportan energía. Y para quienes todo el tiempo están huyendo al gluten, pues no contienen gluten, Es así lo que ideal. también los hace una muy buena opción, ¿no? O sea, imagínense en el caso, por ejemplo, del aporte de hierro que tienen, o sea, si es para pacientes que tienen temas de anemia, pues es una excelente opción, ¿no? Sí, El yo integrarlos. recuerdo las dietas terapéuticas en la escuela y cuando te ponían a hacer el menú
para una persona que tuviera deficiencia de hierro y todo esto y que decías, pues sí, con las leguminosas lo alcanzo, ¿no? Y te Sí, ponías a buscar yo en los hice, Moni, equivalentes. mi tesis de la licenciatura sobre anemia en mujeres embarazadas, adolescentes. Y fue increíble descubrir todo lo que te aportan las leguminosas y toda la parte del hierro, no, pero bueno, ese es otro como Ese es tema, el hierro como tal. pero al final son una fuente muy buena de hierro y no les hacemos caso y están ahí, o sea, están disponibles para nosotros, o sea, sí tendríamos que consumirlas más, porque ahorita me estoy enfocando en esta parte del hierro, pero tienen, o sea, también beneficios a nivel cardiovascular, Ujú. tienen también Gastrointestinal, pues tienen sí, fibra, mucha correcto. fibra. Entonces, es uno de los alimentos que no pensamos cuando queremos incrementar este aporte de fibra. Usualmente estamos con que, pues, los cereales, con esto, con la fibra soluble, insoluble, pero nunca pensamos en las leguminosas como tal. Ujú. Y como en otros episodios, pues la verdad es que es un alimento también bastante fácil de conseguir todavía en México. O sea, Ujú. la verdad es que no hay ningún problema. Pues no, que yo sepa, no tiene aranceles todavía las leguminosas. Entonces, Gracias a eso sí, Dios. todavía podemos decir que las podemos conseguir y que el valor que ya dijiste de todos los nutrimentos que tiene es muy importante. O sea, de ahí que, pues sí, yo sí siempre les insisto mucho en que los niños deben de consumirlas. Les digo, sé que a lo mejor no es su hit una crema de habas, pero hay que buscarle maneras de incluirlos en los menús diarios y poder pues sacarles todo este beneficio, ¿no? Todo este provecho que tiene este grupo tan rico me refiero a nutrimentos y pues sí, tan rico en sabores. Sí, yo conozco a mucha gente a la que no le gusta por el olor o por los estragos que Sí, ocasiona a nivel digestivo, pero la realidad es que esto que tú decías de que tiene también beneficios gastrointestinales, se le ha llegado a considerar como un alimento probiótico, ujú. prebiótico, perdón, ¿no? Prebiótico, ajá. Prebiótico. Entonces, esto es porque sí va a beneficiar a nuestro intestino. Sí, sí está comprobado. Entonces, sí vale mucho la pena que pues las incluyamos un poco más. Muchas veces la preparación va a influir en que tanto estamos aprovechando estos beneficios que tiene como el de la fibra. Por ejemplo, sí se ha visto en el caso de los frijoles que cuando se remoja el alimento, se incrementa la disponibilidad de fibra. Y algo que ocurre también en ese proceso del remojo es que también reduce la cantidad de estas sustancias estaquinosas que muchas veces son las que provocan como gas, Gas. ¿no? Malestar Ujú. gástrico o intestinal, pero generalmente con el remojo, pues esos síntomas pueden no estar presentes y entonces vamos a aprovechar a la fibra. En el caso, por ejemplo, de pacientes con diabetes, justamente por el aporte de fibra que tienen, pues sí puede ser una opción. Si bien es cierto, tiene una característica que se llama índice glucémico, que es como de los más altos de los carbohidratos, pero al final por este contenido, insisto, de fibra, pues eso de alguna manera nos puede ayudar para que no les vaya mal a los pacientes con diabetes. De hecho, en los últimos años se ha estudiado mucho el impacto y el beneficio que tiene el consumo de leguminosas, particularmente de frijoles, en pacientes con diabetes, y sí se ha visto que mejora las curvas de glucosa, o en pacientes con resistencia a la insulina, pues también les beneficia. Ahora, no hay que olvidar que hay que hacer esto y lo mismo con todos los elementos de este grupo, que siempre tenemos que individualizar y que siempre tenemos que buscar el consumir. A lo mejor yo no puedo comer frijoles porque tengo como ciertas manifestaciones gastrointestinales, pero no rechazo los otros elementos del grupo.
porque a veces eso pasa, ¿no? De que uno solo me provoca el malestar y pues Ujú. dejo de comer leguminosas. O sea, todas me hacen daño. Cuando a veces no han probado las lentejas, a veces no han probado las alubias, Las habas. las habas, entonces empezamos a autolimitarnos en nuestra alimentación y ahí es donde estaríamos cometiendo un error. Es como pensar que todos los cereales nos van a ocasionar lo mismo o que me pasa lo mismo por comer pollo que pescado. Entonces sí tenemos que tener cuidado de que pues no excluyamos desde el inicio un alimento que nos podría traer muchísimos más beneficios que el malestar que provoca, ¿no? Como tal. Claro. Además, también creo que muchas veces en esta búsqueda de mejorar nuestra alimentación diaria, como botanas y como snacks pueden funcionar muy bien el comerte unos garbanzos, unas habas secas, y la verdad es que dan mucha saciedad, Sí, igual por la fibra, ¿no? Pero entonces, en lugar de que te termines comiendo 20 galletas, pues te comes un cuarto de taza de garbanzos y la verdad es que te dan saciedad y además como son secos, pues también te ayudan a que tomes más agua, ¿no? claro. Y bueno, para proteger el intestino, el estómago, pues nada más hay que optar porque los garbanzos no sean repletos de chile y de... Claro, claro. porque eso es Sí, muy buen común. punto, Es Moni. que llegué y me comí mis garbanzos y pues me sentí pésimo por... Ok, pero después, bueno, sí, tenían un poco de chile, un poco, o sea, está el Ajá. tubo rojísimo, Sí, ¿no? sí, De esos sí. que dices, no, esto sí es una bomba. Entonces, nada más hay que asegurarnos de que sean naturalitos y que los podamos consumir. Y aquí, Yare, ahorita que mencionabas esto de seco, fresco, o sea, hay también un poquito de duda y por ahí nos comentaban en la producción que cuál es la diferencia entre algunos elementos de las leguminosas que ya se consideraban verduras o si son leguminosas por la presentación seca o fresca como tal. Sí, yo creo que esa es, bueno, no es que lo creas que así es, pero la principal característica y lo que los va a diferenciar es que es el grado de maduración, ¿no? Si es una haba verde, tierna, la podremos considerar dentro del grupo de las vegetales, Verduras. verduras. Ujú. Pero si es una haba seca, pues ya es una leguminosa. Es un chícharo verde fresco, pues es verdura. Si ya está seco, pues entonces ya hablamos de garbanzos que ya se consideran pues El leguminosas. ejote, ¿no? Que nos comentaban de que pues puede ser verdura y puede ser la leguminosa después en otra cosa, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado porque todos los alimentos tienen una clasificación ya sea nutricional y otra es también botánica, o sea, Ujú. por la familia a la que pertenecen, por si vienen de la raíz, de tallo, de esto, del otro, eso le da ciertas propiedades, pero hay que recordar que aquí, al menos lo que tratamos de manejar aquí, pues es la clasificación nutricional Claro. en base a los nutrimentos que contienen, en base a sus características, pues es que mencionamos los grupos de alimentos que usualmente se conocen. Así es, Moni. Y bueno, además de em, esta parte de que valía mucho la pena aclarar, quisiera seguirles mencionando beneficios que tiene a diferentes enfermedades el consumo de leguminosas, ¿no? Porque estábamos con la diabetes, pero también se ha visto un beneficio en pacientes que tienen hipertensión, en pacientes que tienen cáncer, Claro. en síndrome metabólico, que es este grupo, ¿no? De obesidad, de temas cardiovasculares, endocrinos, la diabetes. Incluso también se ha visto que tiene un impacto positivo en la pérdida de peso o el control de peso, pues porque al final si es un alimento que da saciedad, pues es muy propicio que esté incluido dentro de nuestra dieta habitual. E incluso un dato que a mí me pareció muy importante
es que al beneficiar a estas enfermedades, pues también ayudan o contribuyen a reducir la mortalidad, Moni. Ujú. Sí, efectivamente, pues el consumo de esto nos ayuda a reducir muchísimas cosas. En cáncer, por ejemplo, que mencionabas, hay muchos artículos que están bien descritos de cómo las leguminosas y todos los componentes que tienen afectan o activan estos sistemas de antioxidantes y los Ujú, tocoferoles, que ya ujú. es un componente pues un poquito complejo dentro de la bioquímica, pero que está muy probado que tiene un efecto protector o coadyuvante en el tratamiento. Entonces, hay un sinfín de bondades de las leguminosas como tal, Yare, y por ello insisto, deberíamos de incluirlas muchísimo más en los menús del diario. De repente las ponemos como un extra, un snack o algo así, pero recuerden que sí se pueden utilizar en las comidas de manera normal, integrarlos como una sopa, eh, quizá un pequeño tazoncito antes de empezar el guisado o el platillo fuerte. Y pues a quienes traen el control de peso le ayuda muchísimo a esta saciedad de que ya no tengan que comer a lo Ujú. mejor un guisado más fuerte o que se puedan saltar inclusive alguna pasta y prefieran la leguminosa, por Sí. ejemplo. Sí, y por ejemplo, en mi caso, que manejo algunos pacientes que son em, ovolacto-vegetarianos, o Excelente sí opción. algunos vegetarianos estrictos, son una muy buena opción porque si nosotros combinamos, y ya lo habíamos mencionado recién, una leguminosa, unos frijoles con un cereal que pudiera ser el arroz, que pudiera ser el maíz, pues vamos, si ya de por sí las leguminosas nos aportan un 40% en promedio de proteína, cuando lo combinamos con un cereal como el que les mencioné, pues vamos a tener una De proteína alto valor. de alto valor biológico, es decir, que se va a asemejar a como si estuviéramos comiéndonos la proteína de una carne roja, ¿no? Entonces, ahí podemos tener esta seguridad de que no vamos a tener pues como algún tipo de deficiencia, ¿no? Al hacer este tipo de combinaciones. Pero entonces, si combinar una leguminosa con otro grupo de alimento que también nutrimentalmente es muy bueno, nos alcanza, pues esto nos debe de dar una idea de justamente cuán benéfico y cuántas propiedades tiene este grupo de alimentos. Otro de los efectos es el antienvejecimiento, entonces por todos los antioxidantes que contiene. Entonces, pues si ustedes están buscando también una opción para esta parte, la leguminosa no tiene vuelta atrás, ¿no? Tiene como puros beneficios. La verdad es que se puede hacer en muchas preparaciones. Hablábamos en un episodio de la dieta de la milpa, Ujú, pues aquí las leguminosas tienen un papel fundamental y claro. se pueden combinar con muchísimas salsas. El chile, que también es parte de la dieta de la milpa, Ajá. pues hay una variedad enorme de salsas que se pueden hacer y que puede aumentar este efecto de antienvejecimiento, de antioxidante, por lo que ya tienen las leguminosas más la capsaicina del chile. Correcto. Entonces se potencializa ese efecto y por eso es que se daba esa combinación que en ese episodio platicábamos, ¿no? De todos los beneficios. Entonces, pues este es un grupo muy rico, muy variado y muy útil. Sin embargo, yo creo que hay que trabajar mucho, Yare, en las estrategias de cómo introducirlo, porque de repente sí, te digo, yo lo noto mucho en los niños, Sí, como que seguro. ahí es, Sí. al adulto a lo mejor en algún menú, en algún plan le dices, pues esto de cajón y esto, Ujú. pero el niño no se las come, entonces parte también de que no lo ve en su entorno. Les digo, es que pues seguramente no las conoce porque en casa no las acostumbran o no lo manejan. Entonces sí vale la pena checar platillos, checar formas de introducción, nuevas consistencias con los más pequeñines para que sí se pueda ir haciendo un hábito
el que lo consuman en la vida del adulto. Claro, yo creo que esto también tiene que ver con lo que mencionábamos en ese capítulo de la milpa. Son poco valoradas, ¿no? Y muchas veces asociado a que Un poquito si es un despreciadas. Ajá. alimento de, pues, ¿cómo voy a comer frijoles? Cuando en realidad, pues, son muy De lo buenos, ¿no? mejor que podríamos tener. Entonces, pues para ir cerrando, Moni, voy a hacer un resumen que yo hice así súper breve de, pues ya es un resumen, ¿verdad? De, tengamos muy presente que ayudan a regular y a mejorar la salud cardiovascular. Claro. Esto que les decíamos, hipertensión, diabetes, colesterol, y esto es por la fibra que contienen, por las proteínas y por todos los micronutrientes. También nos ayudan a controlar el peso por su alto contenido de fibra soluble, que nos va a ayudar a tener más saciedad cuando las Mayor saciedad. consumamos. Ajá. La parte del estreñimiento que no les habíamos mencionado, que también es muy importante, igual por la fibra soluble que contiene. Y bueno, pues el aporte de hierro que les mencionábamos desde un inicio, ¿no? Es un hierro de origen vegetal, pero que es muy adecuado para cubrir nuestros requerimientos. Claro. Entonces, Por donde lo veamos es una excelente opción. claro, es un muy buen alimento y tenemos variedad, como tú lo decías, si no me gustan los frijoles, bueno, hay lentejas, si no hay garbanzos, si no hay alubias, si no, o sea, no hay como una razón para que no las tengamos más presentes. Yo tengo que reconocer que no las consumo tanto, aunque sé que son muy buenas. Ya he estado trabajando en incluirlas más en mi dieta habitual y pues al final la realidad es que son muy ricas, su sabor es muy Así es. bueno, ¿no? Sí, taquito de frijol. Mónica trae un tema con Yo los sí tacos tengo un tema ya, necesito o hablar de los tiene hambre tacos, quizá. pero de verdad que consuman las leguminosas, son excelente y pues nos van a dar solo beneficios. Así que pues ya se los dejamos de tarea y los esperamos en el siguiente episodio para que sigamos hablando de más temas y de más información que nutra. Así es, Moni, pues lo seguimos esperando de manera presencial en el Hospital Florencia, Torre Médica 2, consultorio 605, Toluca, Estado de México. Y a través de las redes sociales que ustedes ya conocen en Instagram, en Facebook, como Bien Nutrir, en la página de internet y en YouTube o los demás plataformas para que escuchen este podcast. Así es, hasta la próxima. Gracias.